Los carnavales son una de las fiestas de origen pagano que más se han conservado hoy en día. Estas fiestas solían tener atributos de ritos de purificación y de fertilidad, y eran una forma de despertar a la naturaleza de su letargo. Este año he decidido inspirarme en los carnavales tradicionales de España, como pueden ser los entroidos gallegos, la Vijanera de Silió o las fiestas del Oso del Pirineo, para traeros una manualidad que haga un guiño a nuestras tradiciones. Vamos a disfrazarnos de espíritus de la naturaleza y vamos a aprovechar este vídeo para contaros el porqué de muchos elementos que todavía podemos ver en estas fechas, hoy en día, en muchas zonas rurales de España. Así que vamos a tomar nuestros materiales de la misma forma que se ha hecho desde siempre, pero siempre teniendo en consideración no coger ninguna especie protegida. Y bien abastecidos de ramas, hojas y cortezas, vamos allá. La verdad es que esta manualidad es muy fácil de hacer y tampoco es necesario explicar mucho, pero os voy a contar que he partido de unas máscaras que ya había comprado, típicas de carnaval, baratas, y las he pintado con spray de un color que se vaya a parecer al de las hojas que voy a poner encima, porque si me quedo con algún trocito sin cubrir, que no se vea demasiado. Esta, por ejemplo, era plateada, así que mejor este color cobre. Y bueno, el caso es que vamos a ir pegándole diferentes hojas, ramas, cortezas con la ayuda de silicona caliente. Yo no soy para nada fan de la silicona caliente cuando hago manualidades con elementos naturales porque no me gusta, no lo sé, es muy útil pero es como que no me acaba de gustar. Y de hecho tengo pendiente probar hacer un pegamento natural utilizando resina de pino, que vi cómo se hacía y me dio mucha curiosidad probarlo, pero bueno, hasta que lo consiga pues tendremos que tirar con lo que tenemos. Si os dais cuenta, estoy colocando las hojas todas en dirección como de dentro hacia afuera, siguiendo este orden, como si fuera el pelo de un animal que tiene su sentido y crece en cierta dirección. Y el musgo que estoy utilizando no es musgo que haya cogido del entorno, porque el musgo del bosque por lo general está protegido, sino que es uno que compré a una web de hacer maquetas, manualidades y tal, que este ya sí se ha cultivado para este uso. Además lo venden en muchos colores y podéis elegir el color que mejor os vaya para lo que queréis hacer. Para hacer esta manualidad me he inspirado en las máscaras o en los disfraces que son típicos en muchos carnavales antiguos tanto de España como de toda Europa. Son carnavales o festividades al final del invierno que han conservado muchos elementos paganos, de culto a los espíritus naturales y propiciación del ciclo agrario. Este tipo de carnavales conservan muchos elementos de la Saturnalia y de la Lupercalia romanas. Por ejemplo, que en ellos se invierten o se relajan las normas sociales y por lo tanto la gente puede tomarse muchas más licencias que el resto del año no se pueden tomar. Con ello la sociedad pasa temporalmente a formar parte de las fuerzas del caos, que al final son las mismas generadoras del orden y de la vida, para que se libere todo lo que se tiene que liberar de una forma controlada en un momento determinado y que el resto del año las cosas pueden seguir el orden normal. En la naturaleza, esta polaridad de las fuerzas del caos se relacionaba mucho también con el invierno y con la muerte. Se creía, por lo tanto, que el orden, la vida y el buen tiempo, la buena estación y las cosechas dependían de que cierto momento tomaran el control estas fuerzas caóticas y estas fuerzas de la muerte, de las cuales podría resurgir la vida y así la existencia podía perpetuarse y mantenerse en este equilibrio. ¿Por qué vemos tanto en estos carnavales personajes disfrazados de determinada manera utilizando elementos naturales, sobre todo huesos, pieles, cortezas, hojas? Pues se cree que este tipo de disfraces tenían varias utilidades. En primer lugar, muchos de estos personajes representan directamente el espíritu del invierno. Es el caso, por ejemplo, de las fiestas del Oso del Pirineo, en que el personaje central es el oso, que representa el invierno, y después de todas las procesiones y representaciones se mata simbólicamente a este oso para simbolizar que el invierno llega a su fin y que es necesario que termine esta estación para que pueda iniciarse la primavera. Aquí ya estoy ultimando los detalles, le voy a quitar todos los hilitos que va dejando la silicona caliente por todas partes y voy a recortar un poco las hojas a la altura de los ojos para que quede un poco más pulido y pueda ver bien. Y me voy a poner ahora a hacer una diademita con cuernos para completar el disfraz. Voy a utilizar un alambre como base. Lo voy a poner doble, dejando unos 4 dedos extra respecto a la altura que quiero que tengan los cuernos, y voy a formar un primer esqueleto o estructura de los cuernos con papel de aluminio. Es muy curioso que otros desenlaces de estas representaciones son que el oso termina por ser afeitado
o se lo termina casando con una muchacha del pueblo. En ambos casos se está refiriendo a una domesticación simbólica del espíritu del invierno y del espíritu de la naturaleza salvaje y por lo tanto su conversión a la agricultura. Un oso afeitado ya no es un oso, es un hombre, por lo tanto se le está domesticando, se le está civilizando y representando la civilización de la naturaleza salvaje al servicio del pueblo. Y por otro lado, casar al oso, al espíritu de la naturaleza, con una muchacha del pueblo es una representación de la hierogamia, de la unión sagrada entre la comunidad y su territorio. Es el establecimiento de una alianza para que el pueblo pueda prosperar. Con lo que os he contado ya podemos ver un poco la utilidad que tenían este tipo de festividades al final del invierno. Tenían bastante que ver con la agricultura. Gran parte de estos ritos tenían que ver con la tierra, con su fertilidad para las nuevas cosechas. Otra utilidad de este tipo de disfraces también en esta línea eran los disfraces de espíritus naturales, como los que estamos llevando a cabo ahora. Disfrazarse del genio de la naturaleza y pasearse por los campos así, por el pueblo, tocando música, haciendo fiesta, rindiendo culto a estas personas que iban disfrazadas de espíritu natural, era un rito propiciatorio para honrar a estos espíritus del entorno. Así se decía en muchos casos también, ya que vemos que un elemento común en muchos disfraces de estos carnavales son los cencerros, los cascabeles, que el hecho de pasearse por el pueblo, por los campos, por las calles, bailando, generando este ruido, servía para despertar los campos, despertar al genio de la naturaleza que había estado dormido durante el invierno. Es el caso de los zarramacos, por ejemplo. Bueno, ya estáis viendo que una vez he tenido la estructura de los cuernitos, hecha con papel de aluminio, he utilizado pasta de modelar blanca, la típica que utilizas cuando eres pequeño, para recubrirlos y ya terminar de darles la forma. Si vemos que la superficie nos ha quedado muy rugosa, podemos utilizar un poquito de agua y suavizarla con los dedos. Pero no todo es tan bonito. Y es que no olvidemos que desde la antigüedad el ruido y los disfraces han sido también elementos apotropaicos por excelencia. Las campanas, los cascabeles se han utilizado desde la antigüedad como amuletos para alejar a los malos espíritus, porque se cree que el ruido los ahuyenta. Era de hecho un amuleto muy típico tanto para los niños pequeños como para colgarlo en la puerta de casa. Esto es algo que todavía vemos en algunas casas o en algunos comercios. Y los disfraces, como ya podemos ver en otras celebraciones de la época oscura, sobre todo, por ejemplo, en el Día de Difuntos, en las fiestas navideñas, en estas facetas más paganas de estas celebraciones, sirven para pasar desapercibido para los malos espíritus. En muchas ocasiones uno se disfraza de esos mismos malos espíritus para ser tomado por uno de ellos y evitar así los posibles daños que pudieran generar. Una vez secos los cuernitos, los vamos a empezar a pintar. Yo he empezado a pintarlos con un color bastante clarito, que es el que querré que quede en las puntas, y luego poco a poco voy a ir oscureciendo el resto. Siguiendo con nuestro tema, este tipo de disfraces, como veníamos comentando, tendrían la intención de expulsar a los malos espíritus de los campos, del pueblo, para que los cultivos, algunos de los cuales habían sembrado ya antes de Navidad y estaban empezando a crecer, y aquellos que se tendrían que sembrar ahora, no se vieran perjudicados. Con esto entramos en el segundo foco de las celebraciones de tipo carnavalesco de esta época del año, que es, además de la fertilidad, la purificación. La purificación ya era un elemento importante en la Lupercalia romana, de la cual hemos dicho que los carnavales beben mucho. Se consideraba que la pérdida del orden habitual permitía liberar todas aquellas cosas que la comunidad guardaba en su interior, las personas reprimían en su interior, y por lo tanto poder limpiarse de ellas dejándolas ir en vez de reprimiéndolas. Así los disfraces también cumplían esta función de pérdida de la identidad habitual. Y ya no sentirte mal por hacer ciertas cosas que el resto del año no se permitía hacer, porque al no ser ya tú, podías permitirte ser otra persona, hacer cosas que tú jamás harías de normal. Y había una especie de acuerdo a nivel social con que esto podía ser así. Ya veis que ya tenemos los cuernecitos terminados y bien secos, y lo que vamos a hacer ahora va a ser unirlos a una diadema que sea bastante resistente, utilizando el excedente de alambre. Lo voy a atar bien ayudándome de unos alicates y después voy a utilizar la silicona caliente para terminar de hacerle un buen soporte, para pegar bien el alambre a la diadema y para darle un poquito más de cuerpo a la base del cuerno. Este detallito lo hago porque otras veces que he hecho diademas y he tenido que engancharles cosas con alambre, después te clavas los alambres en la cabeza. Entonces voy a ponerle unas piececitas de fieltro que tapen un poquito ese alambre y que no se note tanto cuando te la pongas.
y ya tal y como hemos hecho con las máscaras, pues vamos a decorar la diadema. Otra práctica de purificación que vemos mucho con los disfraces es el uso de ceniza. Lanzar ceniza al público, cubrirse con ceniza. La ceniza es un elemento purificador desde la antigüedad, no solo en el ámbito cristiano, que es donde tiene más fama. Desde la antigüedad se ha visto que es el resultado de la materia cuando se la ha expuesto al fuego. Primero se ennegrece, simbolizando esta putrefacción, pero después se vuelve blanca, simbolizando la sublimación de esta materia, su purificación, su elevación. Por lo tanto, es un elemento muy interesante. Y bueno chicos, pues este es el resultado final. Espero que os haya gustado este vídeo, que si os animáis a hacer estas manualidades, hagáis una foto y me la paséis por Instagram o me etiquetéis, que siempre me hace mucha ilusión. Y espero también que os hayan gustado estas curiosidades que os he explicado sobre el carnaval y sobre los disfraces. Nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.